Mi sobrino destruye el costoso violín de mi hija, y mi hermana insiste que fue solo un accidente, pero presentamos cargos y sus antecedentes de violencia lo envían a la cárcel. Estoy escribiendo esto porque necesito saber si tomé la decisión correcta. Mi familia piensa que fui demasiado lejos, pero alguien tenía que defender a mi hija. Mi hija, Paula, de 15 años, ha estado tocando el violín desde los 6 años. Comenzó con clases básicas en la escuela, pero cuando cumplió 10, su profesora nos dijo que tenía un talento real. Le conseguimos una profesora privada, y Paula se volcó completamente en la práctica. Pasaba 3 horas todas las tardes en su habitación, trabajando en piezas que a mí me parecían imposibles. El año pasado, Paula audicionó para la orquesta juvenil de nuestra ciudad. Solo aceptaron a 12 violinistas, y ella fue la más joven. Su profesora nos dijo que Paula tenía el potencial para ingresar a un conservatorio de música de primer nivel, si seguía mejorando a ese ritmo. Paula ya había empezado a preparar piezas para su portafolio de audiciones universitarias, aunque solo tenía 15 años. Mi hermana, Claire, tiene un hijo llamado Jasper, de 17 años. Jasper es inteligente y saca buenas notas, pero siempre ha tenido problemas para controlar sus impulsos. Cuando era pequeño, rompía juguetes cuando se frustraba. Al crecer, los problemas empeoraron. Una vez golpeó una pared de su sala durante una discusión sobre su hora de llegada. Claire siempre lo justificaba, diciendo que solo era apasionado o que con el tiempo maduraría. Jasper y Paula nunca se llevaron bien. Cada reunión familiar terminaba con algún tipo de conflicto entre ellos. Jasper hacía comentarios sobre cómo Paula era una consentida por sus clases de violín. La llamaba pretenciosa por tocar música clásica. Paula generalmente lo ignoraba. El problema comenzó hace 3 años, cuando Paula interpretó un solo en el servicio navideño de nuestra iglesia. Tocó una pieza de Bach que había practicado durante meses. Toda la congregación guardó silencio durante su actuación, y varias personas se acercaron después para felicitarla. Jasper estaba sentado en la banca detrás de nosotros con los brazos cruzados, poniendo los ojos en blanco a cada rato. Después del servicio, Jasper comentó que Paula siempre tenía que ser el centro de atención. Claire se rió y dijo: los chicos de su edad no aprecian la música clásica, pero vi cómo le cambió la cara a Paula al escuchar eso. Dejó de hablar de sus presentaciones con la familia extendida después de ese día. Las cosas empeoraron cuando Paula empezó a ganar más concursos. La primavera pasada, obtuvo el primer lugar en una competencia regional de secundaria, lo que le valió una pequeña beca y un artículo en el periódico local. El artículo incluía fotos de Paula con su violín y mencionaba sus planes de estudiar música en la universidad. Jasper vio el artículo y en la siguiente cena familiar hizo varios comentarios sarcásticos. Dijo que Paula estaba perdiendo el tiempo con algo que nunca pagaría las cuentas. Preguntó por qué sus padres gastaban tanto dinero en clases, cuando podía aprender por YouTube como todos los demás. Claire le pidió que apoyara a su prima, pero sonreía mientras lo decía. El incidente ocurrió durante la barbacoa familiar anual en casa de mis padres. Siempre la hacemos en julio, y este año asistieron unas 20 personas. Paula llevó su violín porque una tía le había pedido que tocara algo después de la cena. Paula se instaló en la sala para calentar antes de su presentación. Puso su estuche sobre la mesa de centro y estaba ajustando el atril. Cuando Jasper entró en la sala, comenzó a bromear diciendo que estaba nerviosa y preguntando si iba a equivocarse frente a todos. Paula lo ignoró y siguió con sus ejercicios. Jasper se sentó en el sofá y continuó hablando, preguntando por qué tenía que practicar algo tan simple. Dijo que probablemente solo quería presumir, y que a nadie le interesaba escuchar música clásica en una barbacoa. Yo estaba en la cocina ayudando a mi madre con el postre cuando escuché que Paula levantó la voz. Le dijo a Jasper que la dejara en paz para poder concentrarse. Jasper se rió y respondió que estaba siendo dramática. Entonces escuché un fuerte golpe desde la sala. Cuando corrí, Paula estaba parada, congelada en medio de la sala. Su violín estaba en el suelo, hecho pedazos. El mástil se había separado completamente del cuerpo, y vi que el puente estaba roto. Jasper estaba cerca de la mesa de centro con las manos en los bolsillos. Inmediatamente, dijo que había sido un accidente. Afirmó que tropezó con el atril al salir de la sala y que el violín se cayó. Pero el violín estaba en manos de Paula cuando salí de la cocina, no en el atril. Varios familiares vinieron corriendo al escuchar el ruido. Paula se arrodilló e intentó recoger los pedazos del violín. Le temblaban las manos mientras sostenía el mástil roto. Miró los restos durante varios minutos sin decir una palabra. Luego colocó cuidadosamente las piezas en el estuche y lo cerró. Mi esposo, Mark, se acercó a examinar lo que quedaba del violín. Tiene algo de experiencia en carpintería y pudo ver que el daño era irreparable. El violín nos había costado casi $4.000, y había sido elegido específicamente por la profesora de Paula por su calidad de sonido, y por adaptarse a su estilo de interpretación.
Jasper seguía insistiendo en que fue un accidente, pero su explicación no tenía sentido. Dijo que tropezó al pasar junto al atril, pero el atril seguía en pie y no se había movido. Paula tenía el violín en las manos cuando ocurrió el golpe, y en su versión Jasper se lo había quitado para estrellarlo contra el suelo. Claire tomó inmediatamente el lado de Jasper y dijo que los accidentes ocurren en las reuniones familiares. Sugirió que podríamos comprarle a Paula un nuevo violín, y que tal vez esta sería una buena oportunidad para que probara con otro instrumento. Mi madre intentó mediar diciendo que todos debíamos calmarnos y que podríamos resolverlo más tarde, pero yo podía ver lo que esto significaba para Paula. Tenía una competencia en 6 semanas para la que había estado preparándose todo el verano. Sin su violín, no podría competir. Más importante aún, ya tenía programadas las grabaciones para sus audiciones universitarias, las cuales debían realizarse en 3 meses. Paula preguntó si podía usar el violín de otra persona, pero la profesora siempre había enfatizado lo importante que era para un músico serio tener su propio instrumento. Paula conocía cada pequeño detalle de cómo respondía su violín a diferentes técnicas. Aprender a tocar bien con un instrumento prestado requeriría meses de adaptación, y ella no tenía ese tiempo. Le dije a Claire que Jasper debía hacerse responsable de lo que había ocurrido. Ella se puso a la defensiva y dijo que yo estaba acusando a su hijo de mentir. Que Jasper era un buen estudiante y que nunca había tenido problemas serios en la escuela. Dijo que no era justo asumir que había roto el violín a propósito, solo porque él y Paula no siempre se llevaban bien. La discusión continuó durante aproximadamente 1 hora. Más familiares se involucraron, la mayoría tratando de mantenerse neutrales. Mi padre sugirió que todos nos calmáramos y habláramos del tema más tarde, cuando estuviéramos menos alterados, pero yo sabía que si esperábamos, no pasaría nada. Jasper se iría a casa y Claire se convencería de que realmente había sido un accidente. Mark y yo decidimos llevar a Paula a la estación de policía a la mañana siguiente. Llevamos el violín roto y explicamos lo sucedido. El oficial que tomó el informe dijo que la destrucción de propiedad con un valor superior a cierta cantidad podía ser procesada como un delito grave, dependiendo de las circunstancias. Paula dio su declaración sobre lo que recordaba del incidente. La policía contactó a Jasper y Claire para obtener su versión de los hechos. Jasper insistió en que fue un accidente, pero cuando le pidieron más detalles, su historia cambió varias veces. Primero dijo que tropezó con la pata de una silla. Luego, que estaba tratando de evitar chocar con Paula y perdió el equilibrio. Claire me llamó esa noche para pedirme que detuviera esto, porque estaba arruinando la vida de su hijo. Dijo que él estaba asustado por tener antecedentes penales que podrían afectar sus solicitudes universitarias, y que como su tía también debería pensar en él. Ofreció pagar un violín de reemplazo, pero le dije que el dinero no era el verdadero problema. La competencia de Paula ya era imposible, y sus audiciones universitarias estaban en peligro. 3 días después, la policía arrestó a Jasper en su casa. Lo acusaron de destrucción de propiedad como delito grave, basándose en el valor del violín y la declaración de Paula sobre cómo él se lo había arrebatado. Claire contrató a un abogado de inmediato y pagó la fianza el mismo día. El arresto provocó una gran fractura en nuestra familia extendida. Están los que creen que es solo un niño, y un niño de la familia, por lo que no debería ser castigado con esto. Mientras están los que dijeron que debe haber consecuencias sin importar de quién se trata, y que Claire debería haber hecho un trabajo mejor educándolo. Mis padres intentaron mantenerse neutrales, pero pude notar que estaban decepcionados por lo mucho que se había agravado la situación. Paula pasó las siguientes semanas tratando de practicar con un violín prestado, del programa de música de su escuela, pero el instrumento era de mucha menor calidad que el que ella usaba, y su rendimiento se vio afectado significativamente. La profesora dijo que la técnica de Paula seguía siendo excelente, pero que tenía dificultades para producir la calidad de sonido que necesitaba para las competencias. Comencé a investigar violines de reemplazo dentro de nuestro presupuesto, pero no es tan fácil. Cada instrumento tenía diferencias sutiles en sonido y sensación que afectarían la forma de tocar de Paula. La profesora se ofreció a ayudarnos a encontrar uno adecuado, pero advirtió que el periodo de adaptación sería considerable. El abogado de Jasper le aconsejó declararse no culpable, alegando que la destrucción fue accidental. El juicio se programó para dentro de 4 meses. Claire dejó de hablarme por completo. Pero yo no podía dejar de pensar en Paula, sentada en el suelo de la sala, tratando de juntar los pedazos de su violín roto. Había trabajado durante 9 años para desarrollar su habilidad, y Jasper destruyó su herramienta principal para perseguir sus sueños en cuestión de segundos. Esto no me parece un accidente, porque le creo a mi hija y conozco a mi sobrino y a mi hermana. Actualización 1. El juicio comenzó hace 2 semanas, y surgieron más cosas. El abogado de Jasper intentó argumentar que la rotura del violín fue un accidente total, pero el fiscal había investigado más de lo que yo imaginaba. El fiscal llamó como testigo a la instructora para explicar el valor del violín de Paula y cómo el daño afectaría su carrera musical.
Ella testificó que Paula había sido una de sus estudiantes con más potencial. Pero la mayor sorpresa llegó cuando el abogado de Jasper llamó a testigos de carácter para hablar sobre su conducta. Llevaron a su profesor de matemáticas, quien dijo que Jasper era un estudiante respetuoso que nunca había causado problemas en clase. Luego llamaron a su entrenador de fútbol. El entrenador comenzó diciendo cosas positivas sobre la dedicación de Jasper al equipo. Pero durante el contrainterrogatorio, el fiscal le preguntó si Jasper había tenido conflictos con compañeros. El entrenador dudó, y luego admitió que Jasper había sido suspendido del equipo 2 veces el año pasado, por conducta agresiva durante los entrenamientos. El primer incidente involucró a Jasper empujando a un jugador más joven durante un partido de práctica, porque el chico había pateado accidentalmente el balón fuera del campo. El segundo ocurrió cuando Jasper arrojó sus botines contra la pared del vestuario después de ser sustituido en un partido. Claire se mostró sorprendida al escuchar este testimonio. Me dijo después que Jasper nunca le había mencionado que lo habían suspendido del fútbol. Ella había estado diciéndole a todos que Jasper era un estudiante y deportista ejemplar, que jamás destruiría intencionalmente la propiedad de alguien. El fiscal también presentó pruebas sobre el valor del violín de Paula que yo misma desconocía. La profesora nos había ayudado a comprarlo a través de un distribuidor especializado, que mantenía registros detallados del historial y el valor de mercado de cada instrumento. Resultó que el violín valía más de lo que habíamos pagado, porque había sido fabricado por un luthier cuyos instrumentos habían aumentado de valor en los últimos años. Paula tuvo que testificar sobre lo que ocurrió ese día y cómo el incidente había afectado su música. La parte más difícil del testimonio de Paula fue cuando tuvo que describir cómo perder su violín había afectado su carrera musical, además de causarle una gran depresión. Dijo que se perdió 2 competencias importantes porque no pudo adaptarse a los instrumentos prestados a tiempo. Las grabaciones para sus audiciones universitarias se retrasaron varios meses, lo que significa que tendrá que esperar un año más para postularse a algunos programas, que solo aceptan aplicaciones en momentos específicos del año. La profesora había encontrado un violín de reemplazo para Paula, pero costaba $6.000 en lugar de los $4.000 originales. Incluso con el dinero del seguro, tuvimos que pedir un préstamo para cubrir la diferencia. Paula había estado practicando con el nuevo instrumento durante 2 meses, pero dijo que todavía no se sentía natural al tocarlo. Jasper subió al estrado en su propia defensa el tercer día del juicio. Mantuvo que romper el violín había sido un accidente total, y que nunca tuvo la intención de lastimar a Paula ni de dañar su propiedad. Pero su testimonio no fue coherente con lo que le había dicho a la policía al principio. Cuando el fiscal le pidió que demostrara exactamente cómo había ocurrido el accidente, su explicación seguía cambiando. No pudo explicar cómo se rompió en tantas partes y solo se cayó. La parte más perjudicial del testimonio de Jasper ocurrió cuando el fiscal le preguntó sobre su relación con Paula y su forma de tocar el violín. Jasper admitió que había hecho comentarios negativos sobre la música de Paula en el pasado, pero dijo que solo estaba bromeando, como hacen los amigos. Entonces, el fiscal le preguntó si recordaba haber hecho un comentario específico sobre el violín de Paula, durante una cena familiar 6 meses antes del incidente. Jasper dijo que no recordaba las palabras exactas, pero varios miembros de la familia ya habían testificado que Jasper había dicho que el violín de Paula era molesto y que ella actuaba como si fuera mejor que los demás por tocar música elitista. El jurado deliberó durante 2 días. Durante ese tiempo, Claire intentó acercarse a mí varias veces para hablar sobre llegar a algún tipo de acuerdo. Dijo que pagaría el nuevo violín de Paula y cubriría el costo de clases adicionales para ayudarla a adaptarse al nuevo instrumento, pero ya era demasiado tarde para ese tipo de arreglo. El fiscal había dejado en claro que este caso no era solo sobre la destrucción de una propiedad, sino de las consecuencias que eso trajo aparejado. El jurado declaró a Jasper culpable de destrucción de propiedad en grado de delito grave. El juez lo sentenció a 6 meses de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario, y restitución por el costo total de reemplazo del violín de Paula, además de los gastos relacionados con el retraso en sus solicitudes universitarias. Claire rompió en llanto cuando se leyó el veredicto. Dijo que había arruinado el futuro de su hijo, por algo que podría haber sido un accidente. Afirmó que Jasper nunca podría ingresar a una buena universidad con una condena por delito grave en su historial. El abogado de Jasper presentó una apelación de inmediato, alegando que las pruebas no eran lo suficientemente sólidas para demostrar una destrucción intencional. Pero el fiscal nos dijo que las apelaciones en casos como este rara vez prosperan, cuando hay pruebas claras del motivo del acusado y testimonios contradictorios sobre cómo ocurrió el incidente. Paula sintió alivio al terminar el juicio, pero dijo que toda la experiencia había sido agotadora. Pasó meses lidiando con abogados y comparecencias en la corte cuando debería haber estado concentrada en su música. El nuevo violín le estaba funcionando mejor, pero dijo que todavía extrañaba la sensación familiar de su instrumento original. Algunos miembros de la familia extendida comenzaron a acercarse a nosotros después de que terminó el juicio. Dijeron que no se habían dado cuenta de lo grave que había sido el daño a la carrera musical de Paula,
hasta que escucharon todos los testimonios. Algunos se disculparon por haber pensado al principio que yo había exagerado al llamar a la policía, pero Claire cortó el contacto con todo nuestro lado de la familia. Envió un mensaje de texto diciendo que habíamos decidido destruir la vida de su hijo en lugar de manejar la situación en privado, dentro de la familia. Intenté responderle que al principio sí habíamos ofrecido manejarlo en privado, pero que ella se negó a reconocer que Jasper hubiera hecho algo mal. Para cuando estuvo dispuesta a hablar de restitución, el proceso legal ya estaba en marcha y Paula ya había perdido oportunidades importantes que no podían recuperarse. Actualización 2. La apelación de Jasper fue rechazada la semana pasada, lo que significa que su condena es definitiva. Pero ocurrió algo que cambió mi forma de ver toda esta situación. La profesora de violín nos contactó sobre una oportunidad que surgió de una fuente inesperada. Al parecer, el periódico local había publicado un artículo sobre el caso de Paula durante el juicio. Un profesor de música retirado leyó el artículo, y se puso en contacto con la profesora. Este profesor había enseñado en la Universidad Estatal durante 30 años antes de jubilarse, y mantenía vínculos con programas de música en varias universidades prestigiosas. Ofreció escuchar a Paula tocar y orientarla en sus solicitudes universitarias. Paula estaba nerviosa por la audición, pero el profesor quedó impresionado con su técnica y musicalidad. Dijo que el retraso en sus solicitudes podría, en realidad, beneficiarla, ya que le daba más tiempo para desarrollar sus habilidades y construir un portafolio más sólido de grabaciones. El profesor se ofreció a escribir cartas de recomendación para las solicitudes de Paula, y ponerla en contacto con los responsables de admisiones de 3 conservatorios con los que había trabajado en el pasado. Dijo que la historia de Paula superando la pérdida de su violín podría hacer que su solicitud destacara de forma positiva. Pero la verdadera sorpresa vino cuando el profesor mencionó que había seguido el caso, porque su propio nieto había sido víctima de acoso escolar. Mientras tanto, supimos por mis padres que Jasper estaba teniendo dificultades con las consecuencias de su condena. La universidad, que era su primera opción, le retiró la oferta de admisión cuando supieron de su antecedente penal. Había solicitado a otras instituciones, pero muchas de ellas tienen políticas estrictas respecto a aceptar estudiantes con condenas por delitos graves. Claire contrató a una consultora educativa para ayudar a Jasper a encontrar universidades que lo aceptaran, a pesar de su historial. Estaban considerando escuelas menos selectivas de las que Jasper originalmente planeaba. Aparentemente, Claire estaba gastando miles de dólares en esa consultora y en tutores para mejorar los puntajes de sus exámenes. Jasper también estaba obligado a cumplir su servicio comunitario en una organización sin fines de lucro local, que ayudaba a familias de bajos recursos con reparaciones en sus hogares. Según mi madre, que todavía mantiene cierto contacto con Claire, Jasper no está contento por no poder salir con sus amigos y porque este trabajo lo deja agotado. Paula, por otro lado, estaba floreciendo bajo la mentoría del profesor. Había grabado piezas para sus audiciones mucho más avanzadas de lo que originalmente había planeado. La experiencia de trabajar con un instructor de nivel universitario le dio a Paula la confianza de que podía tener éxito en un programa musical competitivo. También comenzó a presentarse en eventos locales organizados por el profesor, lo que le dio experiencia tocando frente a audiencias de adultos. Mi sobrino ha estado contando su propia versión de los hechos, en donde fue injusto que lo culparan de algo que fue solo un accidente. Claire me llamó por primera vez desde que terminó el juicio. Dijo que quería organizar una reunión, para que Jasper pudiera disculparse con Paula y que todos pudiéramos seguir adelante como familia. Que Jasper lamentaba lo que había pasado y que ahora comprendía cuánto daño había causado. Pero cuando le pregunté si Jasper dejaría de mentir, Claire se puso a la defensiva. Dijo que Jasper tenía derecho a contar su versión de los hechos. Le dije a Claire que cualquier disculpa sería insignificante si Jasper seguía afirmando que fue un accidente, cuando no lo fue. La conversación terminó con Claire colgándome el teléfono. Mi madre me dijo después que Claire siente que yo estoy usando el éxito de Paula con el profesor para hacer que Jasper se vea peor en comparación. Al parecer, pensaba que yo les estaba echando en cara las dificultades de Jasper con las universidades, al compartir noticias sobre el progreso de Paula. Nada de eso es cierto, es simplemente mi hija intentando sacar lo mejor de todo lo que ha sucedido. Actualización 3. Paula fue aceptada en 3 conservatorios, incluyendo uno que el profesor había recomendado especialmente. Recibió una beca parcial en la universidad de su primera elección, que cubrirá alrededor del 60% de la matrícula. Aún estamos viendo cómo pagar el resto, pero el profesor nos ha conectado con oportunidades adicionales de becas, específicamente para estudiantes que estudian música. La carta de aceptación mencionaba la dedicación de Paula por continuar con su música a pesar del contratiempo con su violín. El comité de admisión quedó impresionado por su progreso durante el último año, y por las cartas de recomendación del profesor y de su profesora. Su audición final salió mejor de lo que esperábamos. Tocó una pieza que había aprendido específicamente para el profesor, mucho más compleja que el repertorio original que había planeado.
Los jueces le hicieron varias preguntas sobre sus metas musicales, y su experiencia superando desafíos como joven música. Pero la situación de Jasper ha empeorado. Fue detenido el mes pasado por violar los términos de su libertad condicional, cuando lo arrestaron por consumo de alcohol siendo menor de edad en una fiesta. La policía lo encontró desmayado en su auto en el estacionamiento de una tienda de conveniencia a las 2 de la mañana. Claire llamó a mi madre entre lágrimas, diciendo que el oficial de libertad condicional de Jasper estaba recomendando tiempo en la cárcel porque esta era su segunda infracción. Al parecer, Jasper ya había faltado a varias citas de servicio comunitario, sin permiso, lo que contaba como su primera violación. El oficial de libertad condicional le dijo a Claire que la actitud de Jasper durante sus reuniones había sido constantemente irrespetuosa y que no mostraba ningún remordimiento genuino por su delito original. Jasper seguía insistiendo en que su condena era injusta y que estaba siendo perseguido por un accidente. Claire le pidió a mi madre que me preguntara si yo escribiría una carta al oficial de libertad condicional de Jasper solicitando indulgencia. Que Jasper había aprendido la lección y que enviarlo a la cárcel destruiría cualquier posibilidad que tuviera de recuperar su vida. Le dije a mi madre que no escribiría esa carta. Jasper había pasado el último año diciendo que Paula había mentido en el tribunal, y que nuestra familia había manipulado el sistema legal en su contra. No mostró ningún remordimiento genuino por haber destruido el violín de Paula. Mi madre trató de argumentar que Jasper solo era un adolescente que había cometido errores, y que mantenerlo fuera de la cárcel sería mejor para todos. Dijo que nuestra familia extendida nunca sanaría si yo no mostraba algo de compasión hacia Jasper, ahora que necesitaba ayuda. Pero ella no pensó en Paula, y todo lo que tuvo que vivir durante el último tiempo, por este adolescente devenido a delincuente juvenil. Jasper fue sentenciado a 90 días de cárcel, seguidos de un año adicional de libertad condicional. Claire me envió un largo correo electrónico culpándome por la condena de Jasper. Dijo que yo podría haberlo evitado escribiendo la carta que me pidió. Afirmó que prioricé la venganza sobre la familia, y que el futuro de Jasper estaba ahora completamente arruinado por mi sed de represalia. También dijo que Paula ya había conseguido todo lo que quería, aceptación universitaria y becas, y que, por tanto, no había razón para seguir castigando a Jasper. No entendía por qué no podía ayudar a su hijo, cuando la situación de Paula había terminado de forma positiva. No respondí al correo de Claire. El éxito de Paula no tuvo nada que ver con los problemas legales de Jasper, sino que fueron a pesar de ellos. Paula empezará la universidad en otoño. Está emocionada por estudiar con profesores especializados en interpretación y teoría musical. El profesor ha organizado para que asista a un programa intensivo de verano antes de que comiencen las clases, lo cual le ayudará a adaptarse al ambiente académico más exigente. Su nuevo violín suena mejor que el original, aunque dice que todavía extraña ciertas cualidades del instrumento que Jasper destruyó. Paula rara vez menciona a Jasper o el juicio. Está enfocada en prepararse para la universidad y en seguir desarrollando su talento como música. Mi relación con Claire parece estar rota de forma permanente. Ha dicho a otros miembros de la familia que yo elegí destruir la vida de su hijo. La realidad, y lo que otras personas piensan, es que la única responsable de eso ha sido ella. No me arrepiento de haber llamado a la policía ese día. Paula merecía que alguien la defendiera. Jasper necesitaba aprender que sus acciones tenían consecuencias reales, aunque no fuera lo que quisiera. Actualización 4. Quiero darles una actualización sobre nuestras vidas, especialmente sobre mi hija Paula, así como también sobre Jasper y mi hermana. Mi hija Paula está asistiendo al conservatorio de una universidad en otro estado, y por lo que nos cuenta, está contenta de estar en ese ambiente. Allí estudia con otras personas que también aman la música tanto como ella, y está aprendiendo de los mejores profesores. Eso se nota cuando nos visita y aún nos deleita con algún pequeño recital para la familia, o lo que queda de ella. Con mi madre no tenemos casi contacto, y con mi hermana, todavía menos. Mi hermana porque aún me culpa por lo que le pasó a su hijo, especialmente por lo que sucedió recientemente, y mi madre por seguir defendiéndola. No podía soportar más que continuara habilitando su comportamiento. Mi padre, para quienes preguntaron, empezó siendo neutral, pero fue uno de los familiares que se puso del lado de Paula cuando todo se volvió más serio. No asistimos generalmente a eventos organizados en su propia casa, porque está mi madre, pero tratamos de coincidir en otros encuentros familiares, y visitar cuando son eventos importantes. Eso nos lleva a un hecho interesante relacionado con Jasper, ocurrido recientemente. Cumplió su condena y todavía está en libertad condicional. Pero, por lo que sabíamos, estaba tratando de mejorar, consiguió un empleo y se independizó de su madre al mudarse de la casa. La sorpresa vino cuando un día apareció en nuestra casa y nos preguntó si teníamos unos minutos para escucharlo. Dijo que si no queríamos hablar con él, lo entendería y se iría. Fue muy respetuoso, y por eso lo dejamos entrar. Nos dijo que estaba muy arrepentido de lo que hizo años atrás, y que esperaba que pudiéramos perdonarlo. Nos contó cómo estaba luchando por cambiar,
se había mudado de la casa de su madre, estaba buscando empleo, e incluso había comenzado a aplicar a universidades comunitarias, con la intención de luego postularse a instituciones más grandes. Dijo que le gustaría extender sus disculpas a Paula, no solo por lo que hizo con su violín, sino por todo, incluyendo haber mentido después de que el juicio demostrara que era culpable. Nos dejó sorprendidos, pero no podíamos asegurarle que nuestra hija quisiera escucharlo. Sin embargo, también nos sorprendió que Paula aceptara verlo, en la barbacoa familiar que se celebró en casa de mis padres. Jasper asistió, y no solo escuchó el recital de Paula, sino que fue el primero en levantarse y darle un abrazo, felicitándola por su interpretación. Antes de eso, habían tenido una conversación, en la que él le dijo las mismas palabras que nos compartió a nosotros. Claire fue invitada a este evento, pero no asistió, por alguna razón que desconocemos. Quizás porque ahora no tiene la mejor relación con su hijo. En cuanto a mi madre, a pesar de ver que Jasper había reconocido su error, no cruzó palabra con nosotros y apenas le dijo algo a Paula durante toda la tarde. No me importan ni mi madre ni mi hermana, pero sí me siento contenta de que Jasper esté reconociendo sus errores y tratando de mejorar, después de haber cumplido con su castigo. Creo que, en su caso, al igual que en el de Paula, todo ha resultado mejor, a pesar de las circunstancias.